Muy buenos días, tardes, noches, o cualquiera que sea el momento en que nos estás escuchando. Bienvenido, bienvenida a esta primera emisión de Leamos un rato. Y sí, justo me acabo de inventar el nombre de esta emisión, de este primer episodio. Leamos un rato, escuchemos un rato. Yo soy el licenciado en psicología Luis Gerardo Tafoya. El día de hoy me gustaría compartirte una lectura de un libro maravilloso, de un libro espectacular. En atribución de poder compartir, de poder comentar, incluso poder desglosar este libro, me atrevo a realizar este experimento. Adicional de reforzar mi capacidad de lectura en voz alta, la narrativa y la locución, considero que para muchas personas será muchísimo más ágil y sobre todo facilitará de una forma sustancial la forma de comprender, la forma de reflexionar, incluso, ¿por qué no?, ellos mismos charlar u opinar sobre este, nuevamente, lo repito, extraordinario libro. Y el día de hoy, en esta dinámica con duración aproximada de 1 hora, leeremos y revisaremos el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Antes que otra cosa, les presento la portada de esta edición en particular. Quédense un rato. Les prometo que como parte de la dinámica, a posteriori iré encontrando locaciones, iré encontrando lugares, espacios al aire libre, lugares emblemáticos, para que en caso de que así lo deseen, puedan acompañar la lectura con una vista tranquilizadora, relajante, serena. En esta ocasión, sin menospreciar al pequeño gran tiburoncín, ese será nuestro background, ese será nuestro fondo para la lectura en voz alta del día de hoy. Gracias por su atención y pues sin más preámbulo, directamente, pues ¿qué les parece si comenzamos? Un psicólogo en un campo de concentración. A la memoria de mi madre. Un psicólogo en un campo de concentración. Este libro no pretende ser un informe sobre hechos y sucesos, sino el relato de experiencias personales. Experiencias que han sufrido millones de personas una y otra vez. Es la historia del interior de un campo de concentración, contada por uno de sus supervivientes. No se ocupa de resaltar los grandes horrores, que en otros lugares ya han sido descritos exhaustivamente. Y no siempre, y eso sí lo digo yo, lamentablemente no se han creído. Continúo. Sino que se detiene en los pequeños sufrimientos diarios. En otras palabras, intentará responder a la pregunta: ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día en un campo de concentración? La mayoría de los sucesos que aquí se describen no ocurrieron en los grandes campos, los más famosos, sino en los pequeños, donde tuvo lugar la mayor parte del exterminio real. Este no es un libro sobre el sufrimiento y la muerte de grandes héroes y mártires o prisioneros de renombre, ni sobre la crueldad de los capos.
Los capos. Es un acrónimo. Y también podrán disculpar mi alemán, que no está extraordinariamente refinado. Pero es un acrónimo de Kamera den Polizei, que son prisioneros que colaboraban con las tareas represivas y del control del campo. Aquí en México hay un dicho popular que dice que perro no come perro, pero al parecer esto sí. Que eran prisioneros especiales que gozaban de la confianza de los guardias de la SS. No se ocupa, por lo tanto, del dolor de quienes ostentaban algún poder, sino de los sacrificios, el padecimiento y la muerte de muchas víctimas anónimas y olvidadas. Los capos despreciaban particularmente a estos prisioneros normales y corrientes, aquellos sin un brazalete distintivo en la manga, mientras que estos reclusos comunes no tenían nada o casi nada que llevarse a la boca. Los capos nunca pasaban hambre. De hecho, para muchos capos, su estancia en el campo fue la mejor etapa de su vida. De verdad. Antes y después del cautiverio. A menudo trataban a los prisioneros con mayor crueldad que los guardias y los golpeaban con más saña que los miembros de la SS. Los capos eran elegidos exhaustivamente entre los reclusos, cuyo carácter y actitud revelaban que eran aptos para tales procedimientos. Y si no cumplían su cometido, enseguida se los destituía. En poco tiempo se asemejaban a los guardias y a los miembros de la SS, hasta el punto de que se los puede incluir en un mismo perfil psicológico. Y parte de la charla, del compartimiento, bueno, será breve. Yo he trabajado en centros de rehabilitación de adicciones durante ya un tiempo considerable, y este mismo efecto me recordó precisamente a la autoridad que se le da a algunos de los mismos internos en los que se les designa como servidores. Pero bueno, el poder en las manos equivocadas, o como también decimos en México, gente que se sube a un ladrillo y se marea. Ese mismo tipo de actitud déspota o este tipo de delirios de grandeza, cuando son uno más de los internos, también se resalta mucho en este tipo de lugares. Es un efecto psicológico. Continuamos. Selección activa y pasiva. Quienes nunca han pisado un lager. Un lager, que es alemán, significa campamento, entre otras cosas. Después de la Segunda Guerra Mundial, tras los horrores del nazismo, así se designan los campos de exterminio. ¿Ok? Continúo. Quienes nunca han pisado un lager se hacen una idea equivocada de la vida en un campo de concentración, mezclando sentimentalismo y compasión. Desconocen la lucha por sobrevivir que extenuaba a los prisioneros, especialmente en los campos pequeños. La lucha diaria por un trozo de pan, por mantenerse vivo o salvar a un amigo. Tomemos como ejemplo un traslado oficialmente anunciado para llevar a cierto número de prisioneros a otro campo. No era difícil adivinar el destino de estos prisioneros. La cámara de gas. Se seleccionaba a los enfermos, a los más débiles, a los que no podían trabajar, para enviarlos a uno de los grandes campos centrales, equipados con cámaras de gas y crematorios. El anuncio del traslado suponía la señal que desencadenaba una encarnizada lucha entre los prisioneros, o entre distintos grupos, para conseguir, del modo que fuera, tachar de la lista el propio nombre o el de un amigo. Todos éramos conscientes de que había que encontrar otra víctima para sustituir el número borrado. La cantidad estipulada de traslados no podía alterarse. Seguir vivo exigía la muerte del otro. Esa será una de las frases
que me gusta llamar como frases matonas, en el sentido de que pues, son contundentes. ¿Sí? ¿A qué punto llega la humanidad del pues sálvese quien pueda, al grado de ser conscientes que para sobrevivir tienen que encontrar otra víctima? Seguir vivo exigía la muerte del otro. Continúo. A las autoridades del lager solo les importaba que se cubriera cada traslado con el número previsto de prisioneros. Les daba igual quiénes estaban incluidos en la lista. Los prisioneros eran un número, y eso era lo que constaba en el traslado. Al entrar en el lager, ese era al menos el método practicado en Auschwitz. Practiqué la pronunciación. Creo que no está tan mal. Auschwitz. Auschwitz. Es el menos practicado de los métodos en Auschwitz. Se despojaba a los prisioneros de todas sus pertenencias, incluidos los documentos de identificación, circunstancia que algunos aprovecharon para adoptar otro nombre o atribuirse una profesión igualmente ficticia. Y por los más diversos motivos, muchos lo hacían. A las autoridades del campo les interesaba únicamente el número del prisionero, un número que tatuaban en la piel y que había que llevar también cosido en un determinado lugar del pantalón, la chaqueta o el abrigo. Los guardias nunca utilizaban el nombre del prisionero. Si querían presentar una queja sobre algún recluso, casi siempre por pereza, entre comillas, en el trabajo, les bastaba mirar el número. Como temíamos esas miradas por sus posibles consecuencias. ¿Cómo las temíamos? Y apuntarlo en su libreta. Volvamos al convoy, a punto de partir. No teníamos tiempo, ni ganas, para consideraciones morales o éticas. Nos aferrábamos a un pensamiento obsesivo, seguir vivos para volver con la familia o salvar a un amigo. En esas condiciones no se dudaba en arreglar las cosas para que otro prisionero, otro, entre comillas, número, se incluyera en la lista de traslado. Como ya he mencionado, la selección de los capos era por vía negativa. Para esa tarea se elegía exclusivamente a los prisioneros más brutales. Aunque, por suerte, hubo algunas felices excepciones. Pero además de esta selección de los capos, llevada a cabo por la SS, y que podríamos llamar activa, se producía una continua autoselección pasiva entre todos los reclusos del campo. En general, lograban sobrevivir solo aquellos prisioneros que, endurecidos tras años de deambular por distintos campos, habían perdido todos los escrúpulos en su lucha por la supervivencia, y para salvarse recurrían a cualquier medio, honrado o deshonroso, sirviéndose incluso de la fuerza bruta, el robo o la traición a sus amigos. Los escasos afortunados que sobrevivimos, gracias a una concatenación de casualidades o milagros, llámese como se quiera, estamos convencidos de que los mejores no regresaron. Y así cierra este primer capítulo. Me causa mucha impresión leerlo y mencionar la palabra milagro. Un milagro. Desde este perfilaje de un hombre de ciencia, hablar de milagros pues suena un poquito curioso, pero al mismo tiempo habla de esa deshumanización. ¿A qué extremo se pierde la ética, la moral? ¿Hasta qué punto toda esa parte de la perversidad, si se trata de sobrevivir, pues transforma las mentes pues más rectas o más dóciles? En circunstancias de ese estilo, todo puede suceder. Continuamos. El informe
del prisionero número 119.104. Un ensayo psicológico. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir, en virtud de mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra, cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influida en su psicología. Al describir desde la profesión psiquiátrica la psicología del prisionero medio, debo señalar, no sin orgullo, que yo fui un preso ordinario. Allí no ejercí la psiquiatría, ni trabajé como médico, excepto las semanas anteriores a la liberación. Unos pocos colegas tuvieron la suerte de ser reclutados para aplicar rudimentarios vendajes de papel en puestos de prisioneros, donde recibían primeros auxilios, con la ventaja de que podían gozar de una precaria calefacción. Pero yo permanecí la mayor parte de mi tiempo de internamiento cavando y tendiendo traviesas por el ferrocarril. En cierta ocasión, me asignaron la tarea de abrir un túnel bajo una carretera para la instalación de una tubería sin ninguna ayuda. Este trabajo no quedó sin recompensa. Me reportó 2 llamados, cupones de regalo, entre comillas, que recibí antes de la Navidad de 1944. La empresa constructora pagaba a las autoridades del lager un precio fijo por día y prisionero. Prácticamente nos habían vendido como esclavos. Nos daban cupones de regalo, que a la empresa le costaban unos 50 pfennig a cada uno. Los cupones constituían un preciado capital, ya que durante varias semanas, aunque se corría el riesgo de que perdieran su valor, se podían canjear por cigarrillos. Un cupón me valía 6 cigarrillos. Me convertí en el afortunado propietario de 12 cigarrillos, y esos valiosísimos cigarrillos a su vez podían cambiarse por 12 raciones de sopa, y esas raciones de sopa eran un remedio para el hambre, al menos durante 2 semanas. Los reclusos comunes nunca fumábamos los cigarrillos que podíamos conseguir. Se cambiaban por alimentos. El privilegio de fumar, con una cuota asegurada, estaba reservado a los capos. A veces también algún prisionero que trabajaba de capataz, ya sea en un almacén o taller, recibía cigarrillos como compensación por alguna tarea peligrosa. Pero si un recluso fumaba, se juzgaba un mal presagio. Significaba una evidente pérdida de su voluntad de vivir, la intención fatal de disfrutar de sus últimos días. Declaraba su renuncia a sobrevivir y, perdida la voluntad, raramente se recuperaba. Me llegó a la mente, si hay voluntad hay un camino. Esa voluntad. Y al momento en el que desasosegadamente, pues alguno de ellos cedía, se terminaba fumando el cigarrillo, se percibía como eso, como una declaración prácticamente explícita de que había decidido tirar la toalla, que había decidido rendirse. Porque cada uno de esos cigarrillos correspondía a una ración de sopa. Continúo. Hay una abundante literatura publicada sobre los campos de concentración. Este ensayo se ha concebido con un enfoque menos usual: describir las experiencias de un hombre, trazar la psicología de sus vivencias. A quienes fueron liberados de los campos intentamos explicarles esas experiencias a la luz del conocimiento psicológico actual. A los que nunca han pisado un campo quizás les sirva para entender las atroces vivencias de los reclusos y, lo que resulta más difícil, para comprender la actitud vital de los supervivientes. Se trata de hacer comprensible a quienes no lo han sufrido la experiencia de los reclusos. Los antiguos prisioneros suelen decir: no nos gusta hablar de nuestras experiencias. Los supervivientes no necesitamos ninguna explicación, y los demás
no comprenderían cómo nos sentimos en el campo y cómo nos sentimos ahora. Es enormemente difícil una presentación sistemática del tema, pues, como toda la ciencia, la psicología exige distanciarse de los hechos. ¿Cómo conseguir, siendo al mismo tiempo observador y prisionero, este distanciamiento necesario? Alguien ajeno a los campos podría garantizar la distancia afectiva, pero la distancia misma le impediría conocer la realidad subjetiva de los hechos. Solo quien ha padecido estas atrocidades podría revelar las vivencias de los reclusos. De ahí que sea probable, y tal vez inevitable, que mis valoraciones y juicios caigan en la subjetividad y que mis evaluaciones se puedan ver distorsionadas. Una obra de estas características ha de esforzarse por superar la subjetividad y al mismo tiempo tener el coraje de contar abiertamente experiencias personales. El verdadero peligro de un ensayo de esta índole no radica en que se detecte un enfoque personal, sino que se escriba con un tinte tendencioso. Dejo a otros autores la tarea de despersonalizar este texto para poder obtener teorías objetivas a partir de experiencias subjetivas. Estas teorías supondrían una aportación a la psicología o a la psicopatología de la vida en cautiverio, cuya investigación se inició en la Primera Guerra Mundial con la descripción del síndrome de la alambrada de púas. La Segunda Guerra Mundial enriqueció nuestros conocimientos con los estudios sobre psicopatología de las masas. Si se me permite parafrasear el título del libro de Le Bon, pues nos legó la guerra de nervios y la experiencia imborrable de los campos de concentración. En este punto, quisiera hacer una observación. Mi propósito inicial era publicar el libro de forma anónima, firmándolo con mi número de prisionero. Me impulsaba a ello mi rechazo al exhibicionismo. Sin embargo, terminada la redacción, me convencieron de la ineptitud de una edición anónima. Pues en esta clase de testimonio, la fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. La fuerza de la confesión incrementa el valor de los hechos. Por esta razón decidí expresar mis convicciones con la máxima franqueza y venciendo mi natural desagrado por el exhibicionismo, me abstuve de suprimir los pasajes más personales. Y bueno, así termina el segundo capítulo de este libro. Nuevamente me resalta las experiencias dentro de las clínicas. Y sí, un cigarro es muy preciado. Los cigarros ahí son moneda de cambio. Pueden comprarse hasta tenis con un par de cigarros, dependiendo del grado de desesperación y dependiendo del tipo de cigarro. Pues Marlboro, bueno, no voy a hacer comerciales aquí, ¿no? Pero cierta marca de cigarros. Muy famosa y muy buscada. Porque esencialmente, pues está prohibido. Y de los pocos que logran filtrarse, pues no todos son de esa calidad, pensando que eso habla mejor de un cigarro, ¿verdad? Eso me trajo a la mente. Y adicional a eso, como estamos haciendo esta forma de retroalimentación, pues al mismo tiempo quisiera compartirles precisamente eso, una parte de mi experiencia. Y como ya se los mencioné, trabajo en centros de rehabilitación. Y una parte fundamental de muchos de esos grupos es el trabajo con el programa de 12 pasos. Programa de Alcohólicos Anónimos, 12 pasos y 12 tradiciones. Que aunque lamentablemente en muchos centros de rehabilitación no se utiliza formalmente la metodología tradicional, pues se están tratando de impregnar una parte del modelo de catarsis para ese tipo de experiencias. Y dentro de uno de los fundadores, el señor Bill W., mencionaba algo muy similar a lo que Víctor Frank nos está contando, que solamente una persona que había vivido ese tipo de situaciones, obviamente una persona que había tocado fondo,
Solamente una persona que había caído en esa continua y repetitiva humillación, al contar su experiencia y ser recibido por otro que vivió cuestiones similares, pues iban a lograr eso, un puente de comprensión, un puente de asimilación. Y aunque muchas de las experiencias son subjetivas en un compartimiento de un grupo de AA, al mismo tiempo se resalta eso, una parte de la crueldad, de la visceralidad. Y en este caso, los testigos de muchas de esas situaciones que no experimentamos, podemos ahorrarnos la propia experiencia, podemos ahorrarnos 10 o 15 años de sufrimiento. ¿Por qué? Porque como dice Víctor Frankl, podemos distanciarnos afectivamente y darle forma a esa experiencia subjetiva y volverla objetiva y aprender. Pero bueno, luego me emociono. Continuamos. Primera fase. Internamiento en el campo. Al examinar la abundante documentación recogida de las observaciones y experiencias de los confinados en campos de concentración, se distinguen 3 fases psicológicas en la reacción de los reclusos a la vida en el campo. La fase inmediata al internamiento, la fase de adaptación y la fase que sigue a la liberación. Estación de ferrocarril de Auschwitz. El síntoma característico de la primera fase es el shock. En ciertas situaciones, ese shock puede preceder a la entrada del recluso en el campo. Ofreceré como ejemplo las condiciones de mi propia llegada al campo. 1,500 personas fuimos transportadas en un tren durante varios días con sus noches. En cada vagón se hacinaban 80 personas tendidas sobre su equipaje. Lo poco que conservábamos de nuestras pertenencias estaba allí. Los vagones estaban tan repletos de gente que solo quedaba despejada la parte superior de las ventanillas, por donde entraba la claridad gris del amanecer. Todos creíamos que nos llevaban a una fábrica de munición como empleados para trabajos forzados. No sabíamos siquiera si seguíamos en Silesia o si habíamos entrado ya en Polonia. De pronto, la locomotora sonó con un aire misterioso. Sonó como un lamento de compasión por el cargamento destinado a la desgracia. El tren realizó una maniobra y aminoró la marcha. Estábamos entrando en una estación. Entonces escuchó un grito angustiado. ¡Hay un letrero que dice Auschwitz! Sentimos que se nos paralizaba el corazón. Auschwitz. Ese nombre evocaba las mayores atrocidades. Cámaras de gas, hornos crematorios, el exterminio. El tren seguía avanzando despacio, casi vacilante, como si se tratara de evitar a los pasajeros la constatación de la atroz evidencia. Auschwitz. La claridad de la mañana dejaba ver los contornos de un inmenso campo, una larga extensión de alambre de espino, las torretas de vigilancia, los potentes focos y las interminables filas de andrajosas figuras humanas, pardas bajo la luz grisácea del amanecer, arrastrándose sin rumbo por las desoladas calles del campo hacia un destino incierto. Se oían voces aisladas y silbatos de mando. No sabíamos qué significaban. Imaginé cadalsos con cuerpos colgados de una cuerda. Me estremecí de horror. Pero la realidad no iba a diferir de lo imaginado. Lentamente teníamos que acostumbrarnos a la inmensa y terrible barbarie. El tren se detuvo al fin en la estación. El silencio inicial fue roto por los estridentes gritos de mando. A partir de entonces, oiríamos constantemente esos bramidos ásperos en todos los campos. Parecían los estertores
de una víctima. Roncos y cortantes, saliendo de la garganta de un hombre que no podía dejar de gritar. Un hombre al que asesinaran una y otra vez. Las puertas del vagón se abrieron de golpe y un pequeño destacamento de reclusos nos recibió con una ligera algaraza. Ya se ponen las palabras un poquito complicadas, pero ahí vamos. De eso se trata. Practicar. Sin prisa pero sin pausa. Continuó. Vestían trajes a rayas. Tenían las cabezas rapadas, pero parecían bien alimentados. Hablaban en todas las lenguas europeas imaginables y se expresaban con cierto humor, que en esas circunstancias resultaba grotesco. Como quien se agarra a un clavo ardiendo, dado mi innato optimismo, que a veces me ha ayudado a controlar mis sentimientos, incluso en las situaciones más desesperadas. Me aferré a esta idea. Estos prisioneros tienen un buen aspecto. Aparentan buen humor e incluso ríen. ¿Quién sabe? Quizás yo consiga ser uno de ellos. En psiquiatría hay un estado de ánimo que se denomina ilusión del indulto. Se trata del proceso de consolación que desarrollan los condenados a muerte antes de su ejecución. Conciben la infundada esperanza de que van a ser indultados en el último minuto. Nosotros también nos aferrábamos a una débil esperanza. E incluso, frente a la evidencia, creíamos que aquello no sería tan cruel. Las mejillas sonrosadas de los reclusos que nos habían recibido alentaban nuestra ilusión. Entonces, no sabíamos que componían un grupo especial, seleccionado para servir de comité de recepción a las remesas de los prisioneros que diariamente llegaban a la estación. O sea, estaban específicamente montados para eso. Era su performance, eran los hostes, precisamente para no generar miedo sobre las personas que iban llegando. Continuó. Acogían a los recién llegados, se ocupaban de sus equipajes y de los escasos objetos que traían, incluso de las joyas escondidas que habían superado todos los controles. Auschwitz era un lugar insólito en la Europa de los últimos años de la guerra. Debió de haber allí un verdadero tesoro. En sus almacenes se acumulaba oro, plata, platino y diamantes, sin contar lo incautado por la SS. Metieron a unas 1.500 personas en un barracón para un máximo de 200, a la espera de trasladarnos a campos más pequeños. Hambrientos, tiritando de frío, nos disponíamos de espacio. No disponíamos de espacio, ni para estar en cuclillas, y menos para tumbarnos. En 4 días, el único alimento que ingerimos fue un trozo de pan de unos 150 gramos. Brutal. Francamente brutal. Y aquí hago un paréntesis para reflexionen. Ojalá que no les haya tocado. Yo alguna vez sí tuve la experiencia. Y con un día sin comer, para mí era una pesadilla. Imagínense estos días. 4 días, solo 150 gramos. Continuó. En esas duras condiciones oí a un prisionero veterano, encargado del barracón, regatear con un miembro del comité de recepción por un alfiler de corbata de platino y diamantes. La mayoría de las ganancias de tales transacciones se convertían en tragos de aguardiente. No recuerdo cuántos miles de marcos se necesitaban para comprar suficiente aguardiente como para pasar una tarde alegre. Pero sí sé que los veteranos necesitaban beber. En estas circunstancias, ¿quién podría reprocharles que intentaran calmar su conciencia con la embriaguez? Había otro grupo que disfrutaba de aguardiente en cantidades casi ilimitadas, suministradas por la SS. Los hombres que trabajaban en la cámara de gas y los crematorios, que sabían que cualquier día serían relevados por otra remesa y dejarían de ser verdugos para convertirse en víctimas.
Y bueno, probablemente esa sea una de las pocas circunstancias en las que podría justificarse un estado de total embriaguez en un campo de concentración. Continúo. La primera selección. La mayoría de las personas de mi expedición se encontraba bajo la ilusión del indulto. No perdían la esperanza de que serían liberados e imaginaban que aquello iba a terminar bien. No podíamos captar la realidad de nuestra condición. El significado se nos escapaba. Para explicarme mejor, recupero la siguiente escena. Hasta esa tarde no lo comprendimos. Nos ordenaron dejar el equipaje en el vagón y formar dos filas. Las mujeres a un lado y los hombres en el otro, que debían pasar delante de un oficial de la SS de alta graduación. Tuve la osadía de esconder mi macuto debajo del abrigo. Para ese tipo de palabras, para la próxima emisión vamos a tener un diccionario a la mano. Macuto. Se los prometo. Entonces, me di cuenta de que corría peligro si el oficial descubría el macuto. Seguramente me tiraría al suelo de un bofetón. Un escarmiento del que ya no tenía ninguna escapatoria. Instintivamente, al acercarme a él, adopté una postura enérgica para disimular la pesada carga. Ahora lo tenía enfrente. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme impecable que vestía soberbiamente. ¿Cómo contrastaba este porte elegante con nuestro aspecto mugriento después del viaje? El oficial mantenía una posición relajada, sujetándose el codo derecho con la mano izquierda. Su mano derecha estaba erguida y con el dedo índice señalaba con parsimonía a la derecha o a la izquierda. En aquel entonces ignorábamos el siniestro significado del muy leve movimiento de su dedo, apuntando ya a la izquierda y a la derecha. Con mayor frecuencia a la izquierda. Me llegó el turno. Alguien me había susurrado que ir a la derecha implicaba trabajos forzados. A la izquierda enviaban a los débiles y enfermos que trasladaban a otro campo. Me resigné al curso de acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto, que es más, pequeño paréntesis, para no prometer cosas mejor de una vez. Vamos a investigar qué es un macuto. Aquí todos aprendemos. Bien. Macuto. Saco o mochila de tela fuerte o piel que se carga a la espalda. Especialmente el que utilizan los militares para llevar sus pertenencias. Perfecto. Entonces, ya sabemos de primera mano qué es un macuto. Entonces, me resigné al curso de los acontecimientos, comportamiento que repetí en varias ocasiones durante mi internamiento. El peso del macuto me ladeaba un poco hacia la izquierda, pero me esforcé en caminar erguido. El hombre de la SS me escudriñó de arriba abajo, dudó un momento y entonces puso sus manos en mis hombros. Intenté demostrar la mejor voluntad. Me giró muy lentamente a la derecha y seguí en esa dirección. ¿Qué apuestan? ¿Que le encontró el macuto o no? ¿Le halló el macuto o cómo? Continuamos. Por la tarde nos explicaron el significado del juego de los dedos. Era la primera selección, el primer veredicto sobre la aniquilación o la supervivencia. Para el 90% de nuestra expedición había significado la muerte. 90%. Y la sentencia se cumpliría a las pocas horas. Los que habían sido colocados a la izquierda fueron de la estación directamente al crematorio. Ese edificio, me dijo un recluso que trabajaba allí, tenía en las puertas escrita en varios idiomas la palabra baño. A cada prisionero se le daba a la entrada una pastilla de jabón y después, gracias a Dios,
No necesito contar lo que sucedía después. Gracias a Dios. Se ha escrito mucho sobre esa experiencia terrible. Los pocos que nos salvamos del numeroso grupo inicial conocimos la verdad esa misma noche. Pregunté a un antiguo recluso si sabía a dónde habían mandado a mi amigo y colega P. ¿Lo enviaron a la izquierda? Sí, contesté. Pues ahí lo tienes, respondió. ¿Dónde? Una de sus manos señalaba una chimenea. A unos cientos de metros, que escupía una llamarada de fuego al gris cielo de Polonia. La llamarada se disolvía en una siniestra nube de humo. Allí está tu amigo, elevándose al cielo, contestó con brusquedad. Pero no alcancé a entender bien sus palabras. Todavía para él era inconcebible. Fíjense, todavía para él estaba en un estado de negación, estaba obstruido ante la idea del siniestro y del grado de crueldad de esa insinuación. Continuó. Pero no alcancé a entender bien sus palabras, hasta que me revelaron la verdad con toda su crudeza. Pero me estoy anticipando a los hechos. Desde el punto de vista psicológico, todavía nos esperaba un camino muy largo. Muy, muy largo. Desde el amanecer en la estación hasta la primera noche en el campo. Escoltados por los guardias de la SS, con sus pesados fusiles listos para disparar, recorrimos a paso ligero, pasando la alambrada electrificada, el trayecto de la estación al pabellón de desinfección. Para los que habíamos superado la primera selección, fue un auténtico baño. Eso fomentó nuevamente nuestra esperanza de sobrevivir. Incluso los hombres de la SS nos parecían casi encantadores. Pronto descubrimos la razón. Eran amables con nosotros por el reloj de pulsera que llevábamos en nuestras muñecas. Y con buenos modales nos querían convencer de que teníamos que dárselos. Mírenlos qué canijos, canijísimos. Continuamos. ¿No teníamos que despojarnos en cualquier caso de todas nuestras pertenencias? Entonces, ¿por qué no entregar a esas personas relativamente afables lo que nos quedaba? Tal vez, solo tal vez, algún día podrán devolvernos el favor. Desinfección. Nos llevaron a un cobertizo que parecía la antesala de la cámara de desinfección. Entraron los hombres de la SS y extendieron unas mantas en el suelo para que depositáramos allí los objetos de valor, relojes y joyas. Para regocijo de los reclusos veteranos, ayudantes de los guardias, aún había algunos ingenuos entre nosotros que preguntaron si podían quedarse el anillo matrimonial, una medalla o algún amuleto de oro. No nos entraba en la cabeza que nos lo quitarían todo, absolutamente todo. Intenté ganarme la confianza de uno de los prisioneros veteranos. Acercándome sigilosamente, señalé el fajo de papeles del bolsillo interior de mi abrigo y le dije: mira, es el manuscrito de un libro científico. Sé que me vas a decir que no puedo esperar nada en estas condiciones y que debo estar agradecido de salvar la vida. Pero no lo puedo evitar. Necesito conservar este manuscrito como sea. Es el trabajo de toda mi vida. ¿Comprendes? Parecía que comprendía. Empezó a esbozar una sonrisa, primero de compasión, luego burlona, insultante, hasta que soltó una palabra en respuesta a mi ansiedad. La palabra más omnipotente, omnipresente, omniabarcante de la jerga del lager. ¡Mierda! ¡Mierda! En ese momento comprendí la verdad desnuda del campo de concentración y me llevó a culminar la primera fase de mi reacción psicológica. Hice borrón y cuenta nueva, dejando atrás toda mi vida anterior. De pronto, se produjo un revuelo entre mis compañeros de expedición, que habían permanecido de pie, pálidos y asustados, forcejeando con su esperanza. De nuevo oímos voces roncas
De nuevo oímos voces roncas, vociferando órdenes. Nos introdujeron a empujones a la antesala de los baños. Allí, un hombre de la SS aguardaba a que todos estuviéramos dentro. Luego dijo: os doy 2 minutos cronometrados por mi reloj. En 2 minutos tenéis que desnudaros y dejar todo en el suelo. Solo podéis quedaros con los zapatos, el cinturón o los tirantes, las gafas y en todo caso el braguero. Empezó a contar. ¡Ya! Nos quitábamos la ropa con increíble rapidez. Según pasaba el tiempo, nos poníamos más nerviosos y algunos se trababan con el cinturón o los cordones de los zapatos. Entonces oímos los restallidos del látigo por primera vez, las largas correas de cuero sobre los cuerpos desnudos. Después nos metieron en otra habitación para afeitarnos. No solo nos rasuraron la cabeza, sino que nos dejaron todo el cuerpo sin un pelo. Todo el cuerpo. A continuación, fuimos hacia las duchas y allí nos alinearon otra vez. Apenas nos reconocíamos unos a los otros y mirábamos angustiados el techo, pero comprobamos, con gran alivio, que de las duchas salía agua. Agua de verdad. Observar eso, o al menos como lo estamos narrando, como al final comienza a aparecer toda esa brutalidad, como la humillación, la búsqueda de generarles un estado de vergüenza, de despojarlos de algún recuerdo, de algún elemento que les ayudara a preservar. Me estoy trabando, ahí va de nuevo. Les ayudara a preservar ese vínculo con su vida anterior al lager, como ese tótem. Incluso el despojarlos de todo lo que ellos le habían conferido valor es una forma de tortura clarísima, obviamente, pero también un claro y perfilado efecto de manipulación y de coerción psicológica. Continuamos. La existencia desnuda. Mientras esperábamos la ducha, se nos hizo patente nuestra desnudez. En un sentido literal, éramos solamente un cuerpo, nada más. Solo poseíamos la existencia desnuda. ¿Qué vínculo material me ligaba a la vida anterior? En mi caso, eran las gafas y el cinturón, pero este último pronto tuve que cambiarlo por un pedazo de pan. A los que usaban braguero les reservaban otra sorpresa. Por la tarde, el prisionero a cargo de nuestro barracón nos recibió con un discursito de bienvenida. Aseguró que, por su honor, personalmente colgaría de aquella viga y la señaló: a quien llevara cosido dinero o joyas en el braguero. Explicó con orgullo que las leyes del campo concedían ese derecho a los veteranos. También con los zapatos tuvimos problemas. Aunque supuestamente podíamos conservarlos, los que tenían zapatos en buen estado fueron obligados a entregarlos y se los cambiaron por zapatos desgastados y de otro número. Les fue aún peor a los que, guiados por el Consejo de Veteranos, habían cortado la caña de las botas disimulando el corte con jabón. Los hombres de la SS conocían esa práctica y metieron a todos los sospechosos del engaño en una habitación contigua. Oímos los nuevos chasquidos de los látigos y los gritos de los torturados. Esta vez, el castigo duró bastante tiempo. Bien. Dejaremos esta primera emisión hasta aquí. Como les comenté, es un experimento. Me gusta que fluya. La verdad es que siento que es mucho más humano, más genuino. Pero no niego que
buscaremos poco a poco ir mejorando la calidad. De eso se trata, acompáñenme. Regalémonos paciencia, así como procuro ser paciente conmigo mismo. Y verán cómo creamos una dinámica bastante interesante, bastante entretenida y al mismo tiempo bastante útil para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo personal, reflexivo y cultural. Nuevamente, les comparto, soy el licenciado en psicología Luis Gerardo Tafolla. Todos los videos relacionados al libro del hombre en busca de sentido estarán en una playlist, ¿sí? Específica en mi canal. Pero al mismo tiempo, si tienen alguna pregunta o comentario, con toda confianza se puede hacer. Estamos en contacto. Gracias por su atención. Vamos avanzando. Y resaltemos esta parte de este primer bloque. Así le llamaré, mejor, en lugar de misiones. Las cosas se van a ir transformando porque de eso se trata este primer bloque. Esencialmente eso. Esa existencia desnuda. Al menos a mí me llega esa pauta de reflexión. ¿A qué nos aferramos? ¿A un celular? ¿A un coche? ¿A una casa? Bajo circunstancias de ese estilo, todo eso se vuelve inerme, se vuelve ficticio. Yo no le creo ni a Ramón Ayala. Ramón Ayala decía que él se iba a llevar un puño de tierra. Ni eso te vas a llevar, Ramón. Ni eso te llevaste. Así como no nos llevaremos nada. Ni un reloj, ni un anillo, ni unas gafas. Pero bueno, veamos cómo sigue. No quiero terminar tan oscuro. Veamos cómo sigue. Gracias por su atención. Bye.